Muy bien, ahí estamos. Vamos a compartir algunos de los audios, sí, que de las cosas que hemos estado charlando, porque lo que conversábamos con Gustavo Córdoba de Suban Córdoba y con María Inés Pilati Vergara está directamente vinculado con algunas de las cuestiones que pasan. Vamos a escuchar a Guillermo Francos. De nuevo, como lo del riesgo Cuca, ¿vieron? De Federico Sturzenegger, cuando ellos no les salen las cosas, siempre terminan culpando a otros. Es la narrativa habitual del gobierno. Bueno, Francos hizo algo parecido, escúchenlo. Ese discurso prehistórico de Máximo Kirchner, o el discurso o la posición exaltada de Moreno, en un acto que se escuchaba por el sonido, que era una zona vacía, ¿no? O sea, saltaba, pero no había, por suerte, gente. Bueno, todo eso... o lo que decía Cristina Fernández de Kirchner en esa conversación telefónica, todo eso genera ruido para los inversores. Nosotros, cada vez que nos sancionaron una ley que afectaba el equilibrio fiscal, eso tuvo inmediatamente impacto en las relaciones económicas generales, ¿no? Muchas veces en la suba del riesgo país, en los empresarios que deciden o no deciden invertir, deciden parar sus inversiones porque tienen siempre una sospecha. Bueno, mentira, así, mentira, directamente. La inversión durante el gobierno de Javier Milei es la más baja en muchísimos años, y es muchísimo más baja que la inversión que hubo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Entonces es mentira. La verdad que son excusas por un lado, y después un intento extorsivo, de tratar de convencer, ya no se sabe a quién, de que si habla Cristina Kirchner o Máximo Kirchner, lo hicieron justo el mismo día, obviamente eso va a generar un temor en quién. No, mentira. Las inversiones que llegan durante el gobierno de Javier Milei, las pocas que llegan, son todas especulativas. El RIGI es un fracaso absoluto, a pesar de que les prometía todo a quienes vinieran a invertir en el país, y ellos tienen que hacerse cargo, ¿sí? La verdad que, no hay nada peor. Claro, es el camino que inventó Mauricio Macri, ¿no? El de eludir la autocrítica. A Cristina le pidieron autocrítica hasta 2 minutos antes de ganar las elecciones de 2019. Y después se lo siguieron pidiendo también. Que no es exactamente un pedido de autocrítica, porque el pedido de autocrítica, por supuesto que siempre es válido, y la autocrítica funciona siempre. Lo que le pedían a Cristina era que se flagelara, que se autoflagelara, porque eso es lo que en realidad el establishment, de hecho, tenía reservado para ella. Eso de presa o muerta, que es una fórmula que ella misma acuñó, está muy claro. La verdad es que no, en la derecha no es autocrítica en la Argentina. Genera desastres y no se hace ni siquiera cargo de lo que genera. El nivel de endeudamiento que tenemos en nuestro país en este momento, en 2015 no existía. En 10 años, menos de 10 años, porque empieza a endeudarse en 2016 con mucha fuerza Mauricio Macri, y todo fue no utilizado para que ahora haya una infraestructura inmensa en la Argentina, para que haya puentes, para que haya caminos, para que haya saneamiento urbano. ¿Viste cuando te dicen, cagan en un balde? No hay nada más indignante que eso. El otro día lo escuchaba a Tetaz, la bronca que me daba, porque él formó parte del gobierno que menos cloacas hizo en la Argentina. Bueno, hasta que llegó Milei, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa estigmatización espantosa que ellos mismos han consagrado, ¿sí? Porque durante los gobiernos de los que se supone que consagran la pobreza, según su narrativa, es cuando más se hacen obras de infraestructura, cuando más cloacas se hacen. Entonces, mienten hasta en eso. Bueno, y hoy estamos así hoy. Banquen no. Está bien, ¿viste? Es acorde a la época. Es acorde a la época. Efectivamente, mirá si no. Escuchamos de nuevo a Guillermo Francos, ahora hablando de los residentes del Garrahan. Resulta que ser residente es un premio para Francos. Escúchalo. Se planteó una discusión por las retribuciones, digamos, entre comillas, que cobraban los residentes. Tradicionalmente, me lo decía un viejo médico, un médico de muchos años, de ejercicio, no de edad, sino muchos años de ejercicio, porque si no se va a enojar, no lo voy a nombrar igual, me decía que tradicionalmente esto eran becas las que se daban a los residentes. Y además, ser residente del Garrahan es casi un premio, porque el Garrahan le da a quien hace su residencia ahí una especie de
barniz de prestigio para poner en su currículum. Claro. Bueno, claro. No está entendiendo, No solo no está entendiendo, sino que, digo, es un proyecto espantoso. Yo digo, voy un poco más allá, porque no es solo que vos no vas con tu barniz y con tu prestigio a decirle al carnicero dame un kilo de... Claro. No sucede. Pero además otra cosa, esos 700.000 pesos que ganan los residentes del Garrahan, en algún caso un poquitito más, son más caros que si lo hubieses pagado bien. ¿Por qué? Básicamente porque esa persona que va al Garrahan, porque por supuesto hay un nivel muy alto en términos de formación y todo eso, rápidamente lo que hace, ni bien adquirió esos conocimientos, esa expertise, esa experiencia, es irse. En lugar de quedarse en el Garrahan. Eso se está viendo, digo, porque se están yendo del Garrahan. Entonces, eso que vos invertiste, lo van a disfrutar los privados o lo van a disfrutar en otros países. Claro. En lugar de pagarles lo que corresponde y que esas personas tengan ganas de estar en la salud pública argentina, tengan ganas de estar en un hospital pediátrico de excelencia a nivel mundial y que le sigan brindando, después de que culmina su formación, un servicio a la sociedad. Entonces, las 700 lucas que le pagás hoy son mucho más caras que si le pagaras un palo y medio. Claro. Porque después no se quedan. Qué vergüenza. No, la verdad que no. Qué pensamiento raro tiene. Qué lógica rara, ¿no? No, y además perverso, ¿no? Digo, porque Sí. en la misma semana que le dicen a los más ricos que le van a bajar las retenciones, te dicen que no hay guita para pagarle lo que corresponde a los residentes del Pero Garrahan. aparte qué mal suena, ¿no? Que digan residente del Garrahan es un tiñe de como que le pone onda al currículum, ¿no? Como si eso le fuera a importar al residente en ese momento. O ponele que le interesa, pero Sí, el tema es, de cualquier modo está aportando con su trabajo. Claro, totalmente. O sea, porque esa persona también llegó ahí, porque esa persona es de excelencia. Total, si o no, sea, no, si no llega por los dificilísimo exámenes, entrar por al todo esto. Garrahan. Digo, es un médico de excelencia. Entonces, él también está aportando a esa excelencia del Garrahan con su propia participación. Claro. Bueno, de nuevo, Sí. en la misma vieron que hay un análisis que es muy interesante de el aporte del PBI de las retenciones que se bajaron era el 0,2%. Es lo mismo que implicaría aumentarles el sueldo en el porcentaje que se votó en el Senado a los jubilados. Mira vos. Están eligiendo. Claro. Están eligiendo. Digo, claro. esto es así, es una cuestión de suma cero. La guita que no tiene un jubilado la tiene un sojero. Claro. La plata que no lo tiene un residente del Garrahan la tiene un agroexportador. Claro. De esos que se ponen el sombrerito y celebran Qué a Javier triste Milei. cómo aplaudían, porque por lo menos callate, ya que te van a dar un beneficio, pero encima no lo disimulan, aplauden. Ese aplauso representa, jódanse los otros, ¿no? José Ignacio de Mendiguren, ustedes lo saben, fue funcionario del gobierno de Alberto Fernández, ha sido diputado, ha sido integrante de la UIA, bueno, el vasco de Mendiguren tiene una larga trayectoria y hablaba acerca justamente de esto, del crecimiento del país, del empleo, escúchenlo. Esta miopía, yo digo, del campo, es tan grande porque fíjense, en el año 2001, cuando estaban las 13 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación y además estaba 120.000 productores quebrados, ¿saben una cosa? No había retenciones. ¿Saben otra cosa? No había inflación, había deflación. Pero el país era inviable porque no producía. ¿Y cómo vivía? A fuerza de deuda. ¿Les suena esto? Igual que ahora. El país no tenía producción, se endeudaba. Hasta que, ¿qué le pasó a Cavallo en noviembre del 2001? El Fondo Monetario no le mandó 1.230 millones de dólares que estaba esperando. Y se le pudrió todo. La única forma que un país tiene de crecer, de dar empleo, y de pagar compromisos cuando los toma, es creciendo. El resto es abanicar un cadáver. Es abanicar un cadáver, dice José Ignacio Mendiguren, buena frase, ¿no? Allí en la vuelta completa decía esto el ex hombre de la UIA y del gobierno, de los gobiernos peronistas, ¿no? Porque ha tenido distintas funciones en distintos gobiernos peronistas. Abel Furlan es el secretario general de la UOM, y en Que Vuelvan las Ideas también hablaba de esta destrucción del aparato productivo. La semana pasada tuvimos 4 empresas que cerraron,
y esto vemos que el escenario para adelante se profundiza porque es una pérdida permanente de empleabilidad, y en ese contexto los empresarios están sumamente preocupados, algunos muy preocupados, otros no tanto porque se terminan reconvirtiendo en importadores. Claro. Y bueno, una pyme que tiene 100 trabajadores y que se termina decidiendo reconvertirse en importador, de esos 100 tal vez deja 20 para sostener la logística, y el resto pierde la empleabilidad. Y el patrón, como resultado de esa situación, lo que está tratando de hacer es ver cómo sostiene su actividad. En muchos casos maximiza la rentabilidad porque los precios no mejoran. Ven una oportunidad para maximizar rentabilidad, esto también hay que decirlo muy claramente. Así que estamos en un contexto donde la tormenta, te diría que es casi perfecta para la destrucción de todo el entramado productivo, de todo el entramado químico. Bien, esto que dice Abel Furlan es clave para entender porque es lo que efectivamente estamos viviendo. Se está destruyendo el aparato productivo, pero además muchas de las empresas que en este mismo sentido, que ni siquiera les va mal, aprovechan para reconvertir. Entonces, por ejemplo, lo del Umilagro, ¿no? Esto de, bueno, a partir de ahora importamos los termos, ya está. No hay diferencia entre Stanley y nosotros. Y echamos 130 personas. Veía en Vaca Muerta, digo, que con récord de producción, que la principal arenera está despidiendo personas. Se habla de hasta 700 personas que pueden terminar siendo despedidas porque les conviene traer arena de Entre Ríos por el convenio que tienen, les sale más barato que traer arena de lugares más cercanos, y entonces 700 personas quedarían en la calle. Por donde lo mires, lo que encontrás es una búsqueda de maximización de ganancias, a partir de, por supuesto, el abandono absoluto de los derechos de los trabajadores, de empresarios que dicen, bueno, yo tengo que aprovechar, viejo, ahora toca importar, importamos, y ya está, y nos olvidamos de todo. Claro, después nosotros mismos estamos diciendo, che, para que no entre Shein en la Argentina, o Temu, estas nuevas aplicaciones que traen cosas de China, y es correcto, y por supuesto lo vamos a seguir diciendo, hay que comprar nacional, pero el problema es que los nacionales dicen, no, ¿para qué importo yo entonces? Claro. ¿Viste? Mauro Sergio, ¿viste? Sí, la casa de suéter, sí, también, 20% de reducción en Mar del Plata, bueno, ahí tenés. 200 empleados, chau, pues no pueden competir con la importación. Mar del Plata es un ejemplo. Mar del Plata, como ustedes lo saben, lo mismo que Bahía Blanca, son ciudades donde rápidamente se ve la crisis de este tipo de modelos, sí, ¿no? De este tipo de modelos. Y un suéter súper nacional y económico, los Mauro Sergio, sí. De los que uno va, como Monte Carlo, son esas empresas muy familiares que son un poquito como más populares que Genoa, otra de Mar del Plata, pero justo la popular ataca, que es necesaria porque ahí compra todo el mundo, y sin embargo... Sí. Pero se va a llevar todo puesto. Total, sí. Absolutamente todo puesto. Bueno, hablando de eso, escuchemos a Lilia Lemoine. ¿Por qué es importante escuchar a Lilia Lemoine? Porque es una persona muy cercana al presidente y muchas veces dice de modo más brutal, si eso es posible, ¿no? Increíble, pero si eso es posible, más brutal que el presidente algunas cosas. En esto defendía la baja de retenciones, y miren del modo en que la defendía. Luis, hay algo que se están olvidando todos en la izquierda. Esa plata es de los ricachones. Es decir, las retenciones son algo que se les cobra y se usa después para repartir. A ellos les encanta repartir. Pero nosotros estamos a favor del derecho de propiedad. Es la plata del que la produce, es propiedad privada. Están hablando de la plata de otra gente. Y además es cierto, si ellos tuvieran la posibilidad de ganar más, también trabajarían más. Bien, ahí está. Es parte de la propiedad repartir. privada. ¡Oh, qué a ellos les encanta repartir, y a usted también les encanta repartir, podría decirle uno a Lilia Lemoine. Pasa que les encanta repartir con los más ricos, claro, ¿no? Con los ricachones. Y además es falso, es mentira. Primero porque las retenciones no son ni siquiera un impuesto, son un derecho de exportación. En realidad es un dólar diferenciado que se utiliza en otros países también. Quiero decir, por ejemplo, en la Argentina la industria tiene un dólar distinto del que tiene el campo. ¿Por qué? Porque el campo, por las características de la Argentina, es el sector más productivo del país. Entonces, lo que se le pide es, vos pagá
un diferencial en este sentido, por eso pagas retenciones, por el privilegio de que tu campo está en la zona más, con las pasturas más ricas del mundo, con el régimen de lluvias más acomodado del mundo, en una zona con una tierra que es privilegiada. Esto no lo elegiste vos naciste acá, o tus padres nacieron acá, o vinieron acá, por ciertas componendas de determinado momento terminaste siendo terrateniente, o por tu propio mérito, no importa, pero lo cierto es que todo lo demás no es exactamente tuyo. La lluvia no es tuya, el humus no es tuyo, es diferente la idea que uno tiene que tener a la hora de explicar por qué razón las retenciones existen. Entonces, la industria, por supuesto, siempre de un modo raquítico, no con la fuerza que debería tener, tiene que ser promovida, y por ende las exportaciones industriales no tienen retenciones, y si las tienen, las exportaciones vinculadas al extractivismo, nada más que eso. En Alemania, por ejemplo, para que tengamos un ejemplo muy claro, como lo que ellos en determinado momento se plantearon es que tenían que producir alimentos, las retenciones le iban a la industria, porque la industria alemana es muy frondosa y genera un nivel de producción muy alto, y quienes no pagaban un diferencial en este sentido eran los que estaban vinculados al campo. ¿Por qué? Porque Alemania entendía que tenía que producir alimentos en determinado momento. Eso es política económica de un país. No es propiedad privada, no es defendemos a los ricachones o atacamos a los ricachones, o la quieren repartir o no la quieren repartir. Ese es el modo de crecer, porque si no, como bien decía de Mendiguren, abanican un muerto, ¿sí? Lilia Lemoyne puede saber o no saber esto. Me parece que lo sabe de cualquier modo, no es ninguna sonza. El tema es que utilizan esta narrativa de la propiedad privada y es de ellos. Bueno, no, la lluvia no es de ellos, el sol no es de ellos, el modo en el que crece el pasto no es de ellos, que la tierra sea fabulosa y no lo sea en otros países no es una decisión de ellos. Lo único que es de ellos es la tranquera y punto. Si todo lo demás está relacionada con la suerte de haber nacido en la Argentina, ¿sí? Y la suerte de haber nacido en la Argentina tiene que ser para todos. Todos tenemos que tener el beneficio de haber nacido en la Argentina. Porque si no, de nuevo, están estos personajes que quieren pagar impuestos como en Paraguay, pero quieren vivir en Noruega. No sucede. Si vos pagás impuestos como en Paraguay, vivís en Paraguay. Es así. No es ningún ataque al hermano país, a quien que queremos mucho, sino una referencia absolutamente concreta. Buena parte de estos terratenientes, para eludir impuestos, hicieron a Paraguay una potencia sojera y generaron un boom inmobiliario en ese país. ¿Por qué? Porque querían evadir impuestos en la Argentina. Por eso la referencia, ¿no? Por supuesto, nada en contra del maravilloso país guaraní. Gerardo Huerten, hablando de maravillosos países, para muchos, Estados Unidos es un maravilloso país. Uno dice, bueno, puede ser, en algún punto quizá tengan razón y en otros no. Estaba viendo terribles las imágenes, nada que ver, digo, pero sí. Es noticia del día del ataque en Manhattan, ¿no? Con 4 personas fallecidas ahí, un hombre de 27 años atacó en Manhattan a los tiros a la gente en el corazón financiero de los Estados Unidos. Pero bueno, es noticia del día. Pero la otra noticia es que el gobierno se reunió con Kristi Noem, que es la secretaria del Departamento de Homeland Security, o sea, el Departamento de Seguridad Interior. Así se llama ahora también en la Argentina, para copiar a los yanquis, así decir, payos somos, el de Patricia Bullrich. Es la par de Patricia Bullrich, pero además es un ariete importante de Donald Trump, porque es la que está encabezando todas las redadas anti-inmigrantes. Ustedes saben que el gobierno de Donald Trump no es el que más inmigrantes echó de su país, eso lo hizo el de Biden. Pero pero la diferencia es que el de Biden expulsó inmigrantes recién llegados. El de Donald Trump está persiguiendo personas que hace 10 o 20 años. Bueno, una de mis mejores amigas, que hace 40 años vive en Chicago, iba a viajar a Perú por un laburo y no se atrevió, porque aunque tengas 40 años de vivir allí, con familia, con laburo, no, es una lotería, De golpe te mandan ahí con los cocodrilos del alligator ¿cómo se llama? Alligator Alcatraz. Sí. Exacto, y no hay forma de que vaya ni un abogado. Bueno, exactamente. Sin embargo, viene Kristi Noem a la Argentina a ofrecer algunas exenciones y facilidades a la hora de conseguir la visa.
A partir de esto se va a generar una nueva narrativa en el gobierno, muy noventas, tremendamente noventas. Recordemos que de hecho el programa Visa Waiver estuvo durante el gobierno de Carlos Menem, entre el 96 y 2002. Los argentinos no necesitamos visa para entrar en los Estados Unidos, como sucede con los europeos, con otros países. A partir de 2002, en el medio de la crisis, se utilizó algo relacionado con la seguridad de los documentos argentinos, del pasaporte y todo esto, y nos quitaron la posibilidad de entrar sin visa, y la han hecho cada vez más engorrosa en todos los países, en la Argentina también. Eso generó que en mayo se flexibilizara un poco, porque era todo un negocio de gestores al final el conseguir visas. Entonces, bueno, empezó a acomodarse eso. No te están prometiendo que vas a viajar sin visa, te están diciendo que probablemente eso suceda si se da un proceso, pero el gobierno aprovecha y te dice, viste, porque nos llevamos bien con los yanquis, vas a poder ir al Mundial. ¿Con qué guita vas a ir al Mundial? Claro. No importa, pero Gerardo Huertin te lo dice, mirá. Empezó esto en la embajada en Washington, con una primera reunión de Oxenford, con una comisión que se establece para esto, y manifestamos nuestro interés de volver al sistema de lo que se llama el Visa Waiver. Ahora, este proceso habitualmente dura muchísimo tiempo y es muy largo. Sin embargo, en virtud de la relación y de la posición que tiene Argentina hoy, estamos en condiciones de hacerlo, como dijo la secretaria, como Christie dijo, quizás un año. Entonces, esto es un proceso muy corto, y cuando miramos un año y tenemos el Mundial por delante, es muy importante para todos los argentinos. ¿Usted cree que para el Mundial, canciller? Ojalá que así sea, porque estaríamos dentro del año. Estados Unidos tiene una política muy restrictiva para con los inmigrantes. Bueno, sobre todo con este gobierno. Si miramos lo que está pasando en el mundo, claramente es de muchísima restricción. Sin embargo, con Argentina es de apertura. La reunión va a ocurrir, estamos buscando la fecha. ¿Este año? Claro, por supuesto. ¿Este año va a haber otra reunión? Por supuesto. ¿El presidente va a viajar a Estados Unidos? Sí. ¿Se sabe la fecha aproximadamente? Todavía no, pero va a ocurrir. Más bien, más pronto que más lejos. O sea, dentro de poco hay una nueva foto entre Milei y Trump. Bueno, más que una foto, es una reunión. Bueno, okay. Es una reunión para hablar de todos los aspectos que hacen la relación bilateral, que no son pocos. Sí. Recuerden que estamos en el medio de un trabajo muy importante que tiene que ver con un acuerdo comercial que estamos trabajando con Estados Unidos y que no podemos dar detalles porque tenemos un convenio de confidencialidad. ¿Pero va a haber un diferimiento con los aranceles, canciller, o no? La verdad que me gustaría contarles, pero hemos firmado ambas partes un convenio de confidencialidad, con lo cual no podemos hacer ningún tipo de comentario específico, pero lo que sí les puedo decir es que las cosas van bien y que va a ser bueno para la Argentina. Bueno, ahí está Gerardo Huertin. Entonces, recordemos, Huertin fracasó en el último intento de conseguir una reunión con Donald Trump. No lo consiguió. Estuvo una semana tratando de hacerlo en Washington. Eso no sucedió. Milei se mandó a Mar-a-Lago cual fan que va a buscar a su ídolo a la puerta de la casa, literalmente a la puerta de la casa, uno podría decir. Participó de un encuentro en el que estaba Christine Noem y estaba Peter Lamelas, se sacó fotos con ellos, obviamente. Trump, por lo que sé, ni se enteró de que el presidente de la Argentina, uno de los países más importantes del mundo, estaba en el lugar donde él vive. A esto nos ha reducido Milei, a ese servilismo infame nos ha reducido, y lo que nos prometen es, vas a poder viajar al Mundial sin visa. Primero, esperemos a que eso suceda, y segundo, ¿qué me importa? De nuevo, entre el 96 y 2002, ustedes se acuerdan lo mal que lo pasábamos los argentinos en esos años, tampoco hacía falta visa para viajar a los Estados Unidos. ¿Le vino bien a nuestro país? No. Claro, es cierto, vos mirás el país absolutamente partido. Como decíamos, un 63,5% según la encuesta de Suban Córdoba. No llega a fin de mes ni de casualidad, está peor de lo que estaba hace 6 meses, y una parte ínfima, bueno, puede aprovechar e irse a ver a Miami a ver a Boca, o a Seattle a ver a River, o te saca fotos, te manda fotos de la Fontana de Trevi, como si fuera Anita Ekberg y estuviera en la Dolce Vita. Sí. Digo, la verdad es que eso se parece muchísimo a los 90. Y de nuevo, la zanahoria, para algunos
funcionará, yo creo que para las mayorías no, lo veremos, pero esto de vas a poder viajar al Mundial, ¿con qué guita viajas al Mundial si no llegas a fin de mes? Claro, si tuviste la suerte de que te acomodaste, las cosas en Estados Unidos están baratísimas porque acá son carísimas, absolutamente caras, pero hay que tenerlo en cuenta. Igual una cosa, es cierto, esto debe señalarse, que Estados Unidos está distinguiendo a la Argentina con este tipo de visitas, eso está claro. Y ahí hay dos vectores muy rápidamente para analizar, no nos vamos a meter mucho en el tema porque después podemos profundizarlo en otros momentos, pero para tenerlo claro. Por un lado, ellos mismos hablan de la cantidad de recursos naturales, sobre todo que tiene la Argentina. Lamelas lo dijo en el Congreso de los Estados Unidos, mientras decía que había que meter presa por más tiempo a Cristina Kirchner, mientras decía que la soberanía argentina de Malvinas era discutible y que ellos iban a ayudar al Reino Unido a trabajar en la gestión. Mientras decía que él mismo se iba a reunir con los gobernadores para decirles que no comercien con China, también decía, ojo que los recursos naturales de Argentina son muy buenos, ¿no? Se cuelgan con tierras raras, con litio, pero uno puede decir casi todo. Es una actitud virreinal, total. Absolutamente virreinal. Esto es un primer punto. Y el otro punto, y no menor en este contexto, es en que Milei es el principal aliado de Donald Trump a la hora de frenar la avanzada china en la región, ¿sí? Trump no tiene hoy aliados que tuvo históricamente, como uno podría pensar en, por lo menos aliados decididos, como uno podría pensar en Colombia en su momento, incluso Chile. Hoy, a pesar de que no es la misma la actitud de Petro que la de Boric, son absolutamente diferentes. Sin embargo, en un caso y en el otro, bueno, en todo caso hay que sentarse a negociar por lo menos eso. Con Milei no, con Milei es vamos para adelante, ¿no? Bueno, justo fue condenado ayer Álvaro Uribe, ¿no? El gran hacedor de la derecha colombiana, el que los sumió en todos los problemas de los últimos 30 años. Algunos los venían arrastrando desde antes, pero Uribe fue condenado por soborno y algunos otros casos. Pero yo les decía, según la encuesta de Subán Córdoba, la pregunta era, ¿qué tan importante es tener buenas relaciones diplomáticas con los siguientes países? Y los países eran China y Estados Unidos. El 82,6% de los encuestados consideraron que era importante tener buenas relaciones con los Estados Unidos, con China, perdón, el 82,6%. Consideraron que es importante tener buenas relaciones con China y solo el 15,4% consideraron que es poco importante. El 74,1% consideró que es importante tener buenas relaciones con Estados Unidos y el 24,3% dijo que es poco importante. Ahí lo estamos compartiendo si nos están viendo en YouTube. O sea, hay una percepción de la sociedad argentina de que hoy las alianzas con China son más importantes, la alianza con China es más importante que con los Estados Unidos. Y eso tiene una lógica, pero además de hierro. Digo, evidentemente la sociedad argentina, a pesar de que lo votó a Milei, entiende más de geopolítica que el propio Javier Milei, o por lo menos no piensa en la propia nada más, como sí piensa Milei. Porque hoy y siempre, Estados Unidos y la Argentina son dos economías que compiten, no son dos economías complementarias. Nuestra economía complementaria es China. Con ellos tenemos que comerciar. No con los Estados Unidos, que produce las mismas cosas que nosotros, pero una escala muy superior. Ahí siempre vas a pérdida, absolutamente a pérdida. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora también de escuchar a estos que vienen y te dicen, no, porque ahora vas a poder viajar al Mundial. ¿Qué Mundial, hermano? ¿De qué Mundial me estás hablando si no llego a pagar el gas? Bueno, en el medio también hay negociaciones en el oficialismo bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, gobierno del PJ, ustedes lo saben, y hay negociaciones ya no por lo que se acordó con sufrimiento, dolor y trauma, que fue las listas, pero finalmente se acordó, eso también hay que decirlo, las listas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre, sino también se está empezando a discutir lo que va a pasar el 26 de octubre, cómo van a ser las listas. Y el que habló ayer con el gato silvestre fue Juan Grabois, que, bueno, cree que él tiene que encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, lo decía así. Por una encuesta de los candidatos de la provincia de Buenos Aires, ¿quiénes miden más? De los dirigentes. Fíjate quién mide más. Bueno, en todas las que me pasaron a mí, el que mide más soy yo. ¿Vos pensás que a mí la rosca política me va a permitir encabezar una lista?
¿Y por qué no? Pregúntales. Bueno, no sé. Llamalos y preguntales. Llamalo a Massa y preguntale. Pero yo no creo. A ver, Massa mide 8 puntos menos que pero yo. Massa no está convencido hoy de ser, me parece, candidato a diputado. Sí, no estaba convencido de ser candidato a presidente. Mirá, yo hay una cosa que no voy a hacer nunca. Yo no le voy a mentir a la gente. Yo a la gente no le voy a decir que las fotos que acabamos de ver muestran una unidad de concepción. Hay una crisis muy grande. Y el problema hoy no es solamente enfrentar a Milei. Más que lo que hicimos nosotros contra Milei, Gato, más que lo que hice yo contra Milei, no sé quién hizo. Y más que lo que hicimos nosotros y lo que hice yo para defender a Cristina, no sé quién hizo. ¿Vas a ser candidato en la provincia? Voy a ser candidato en la provincia sí o sí. Bien. Bueno. Sí o sí. ¿Sabes de quién depende? Si va a ser con una lista propia o con la lista de esta. Depende de los genios de la política que manejan las cosas. Bueno, ahí estaba Juan Grabois. Bueno, es para discutirlo un rato, porque insisto, ojo, uno puede coincidir, el espíritu acuerdista tiene que tener ciertos límites que estén relacionados obviamente con que el proyecto, el programa y la alternativa que presenta Fuerza Patria sea justamente un proyecto, un programa y una alternativa de oposición a Javier Milei. La última palabra es importante, una alternativa, porque acomodarse en la oposición, quedar cómodo en un lugar, mientras ganás una dieta de 5 palos, pero después la mayoría de los argentinos no llegan a fin de mes, no funciona. Hay que hacer algo para modificar esa realidad. Y Grabois cree que lo puede hacer. Bueno, después la interna con Massa, que es una interna que incluso se plasmó en las últimas pasos presidenciales, es lo que es. Yo creo que el espíritu acuerdista tiene que primar de cualquier manera. La promesa de romper todo el tiempo, no sé si funciona para ningún sector. No funciona para el movimiento de Derecho al Futuro, no funciona para Grabois, no funciona para nadie. Digo, si estamos convencidos de que juntos con un proyecto que vaya para el mismo lado, tiene que ser así. El proyecto es fundamental, desde ya que sí. Pero, de nuevo, todo el tiempo la promesa de ruptura me parece que capaz que no es lo más sano a la hora de construir. 9:25 minutos. ¿Saben con quién se van a quedar? Tengo una gran noticia para ustedes. Yo tengo que ir a cumplir otras obligaciones. Pero por supuesto, Flor Ibáñez se queda aquí con todos ustedes. Sí. ¿Tenés cosas para charlar? Me encanta, sí, vamos a hacer un poco de teatro también. Sí, claro, y estamos sorteando entradas de eso que vos vas a estar conversando. Exacto, sí, tal cual. Me encanta, Marquitos. Qué bueno, nos hiciste todo un panorama general, profundamente de cada tema y está buenísimo. No nos caigamos, hay que mantener el espíritu. Sí, hay que mantener el espíritu. Es muy difícil, pero hay que hacerlo, hay que abrazarnos, hay que encontrarnos. Sí, hay que escuchar un buen disco si podés. No sentirnos solos, escuchar mucho al otro, porque cuando vos dijiste que no le pasa a uno, sino que le pasa al resto, tenemos que aprender también eso, ¿no? Porque uno tiende a aislarse, a pensar que es uno, ¿viste? El que le pasa. Mucha gente en este momento que ha quedado sin trabajo está manejando Uber, por ahí nos están escuchando en el auto. Les decimos que es así, que no es que le pasa a él, le está pasando a todos, porque conozco muchos, yo sé que los taxistas y Uber tienen esa puja, pero ojo, que muchos taxistas también ya se sumaron a Uber, o sea, manejan taxi, claro, porque es lo que está pasando. Entonces, yo no uso Uber ni la otra, no uso aplicaciones. Claro. Pero me dicen esto, que si escribís y te llega un taxi. Claro, porque necesitan tener más trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, por diferentes razones, la gente toma también Uber, sobre todo en el conurbano, donde es más difícil obtener un taxi así nomás. Estás en Loma de Zamora, estás en algún lugar donde no es como acá en Capital, que estirás la mano y te pasa un taxi. Sí. Ahí tenés que prever tu viaje. Entonces, ya cuesta igual, ya no es lo que era. Y yo me doy cuenta, por los precios de Uber, debo decirlo, lo económicos que están. Sí. Antes no era tan económico. Sí. Y me explicaban que la razón es porque hay tantos autos en la calle. Claro. Como Uber se maneja por oferta y demanda, no es con tarifa. Sí. Es según la cantidad de autos que hay. Te sale el viaje. Hay tantos en la calle que hoy vos te vas a Avellaneda. Claro, está repleto. Mucho más económico. Sí. ¿Entendés? Sí, total. Che, un mensaje, me estaba yendo, pero esto sí lo quiero contestar porque tiene absoluta razón Maxi de José Cepaz, que dice, hay que tener buenas relaciones con China y con Estados Unidos también, por supuesto, completamente de acuerdo. Y eso de que China nos va a salvar porque nos va a comprar todo, no es tan así. Hoy China nos invade con sus productos destruyendo nuestro trabajo. Guarda con eso, los chinos destruyen trabajo vendiendo hiperbarato. Completamente de acuerdo, Maxi, no, si di a entender otra cosa fue solo por no ahondar en el asunto. Desde ya que uno tiene que tener con
China con los Estados Unidos, con Israel, con Uruguay, con Italia, relaciones inteligentes, basadas en los intereses nacionales, no en otra cosa. Si te conviene tener un tipo de relación con China, ese es el tipo de relación que tenés que tener, no cualquier cosa. Digo, de hecho, por eso también te planteé, en el mismo comentario, planteé el alineamiento ridículo con los Estados Unidos, que ya casi nadie tiene, salvo Milei, pero también que se permita que Shein y Temu, que son dos páginas que vienen desde China, claro, invadan de productos y todo el mundo esté comprando en la clase media eso en lugar de ir a Flores, de ir a Floresta, ¿no? Ahí a Avellaneda, o ir a Once, o ir a los lugares donde se vende ropa barata. Completamente de acuerdo, estamos en la misma línea. Lo que hay que tener con cada uno de los países es una relación inteligente, nada más que eso, no se te pide más. El problema es que si vos sos un cipayo o estás pensando en la propia, como pasa con muchos en este gobierno, bueno, relegás los intereses nacionales en pos de tus propios intereses o los de tu clase. Ese es el gran problema que estamos teniendo en la Argentina. 9:30, Florcita, todo tuyo. A vos, gracias, Marquitos. Bueno, acá nos quedamos. Mañana nos vemos, Mañana ¿no? nos vemos. Mañana nos vemos, buenísimo. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de